Ok, hoy vamos a conversar un rato sobre el particular de la recepción del caso profesional. ¿Cómo empieza? Esta recepción del caso profesional es atinente a la es atinente a la parte como una parte consulta al abogado o cómo ella aborda el abogado. Esa es la recepción del caso. En vista más simple, empieza la persona, entra a una oficina donde están, digamos, despachando los profesionales del derecho o como lo conocemos literalmente en la calle, o va a los tribunales, o tiene el conocido de abogado. Total, ese es lo que se llama la recepción del caso. Conocer de lo que padece esa parte. Como dice, que cualquier persona puede designar libremente a un abogado para que lo defienda o defienda sus intereses, ya sea judiciales o extrajudiciales, en un litigio, a una representación o solamente un acompañamiento. Puede ser una notaría, puede ser un registro. Independientemente de la diligencia, ya esa parte lo dirá. El abogado, obviamente, debe estar preparado para, digamos, dar las soluciones o las posibles soluciones del caso que se le plantee. Ese es el estado inicial de la recepción del caso profesional en el caso del abogado. Y el abogado va a tener como norte facilitar el ejercicio de ese derecho y esa libertad de elección que tiene la parte hacia el abogado. O sea, elige cualquier abogado, si quiere allá o quiere aquí, es libre y hay que respetar eso. Sin embargo, hoy en día la gente le pregunta a abogados, consultan con abogados, mira, tengo el caso tal, 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 ¿qué me recomienda? Se da, mira, la solución es esta y esta, y él no vuelve, ese cliente no vuelve, se agarra otro abogado y le dice, mira, yo tengo este caso, la solución es X. Muchos colegas han adoptado de que antes de decir soluciones, hacen el primer cobro de esos honorarios. La consulta la voy a cobrar. Perfecto. Ahora bien, si el abogado no es nombrado voluntariamente o de forma voluntaria y la persona se encuentra indefensa, el Estado va a corregir o va a suministrar esa falencia. ¿Dónde vemos eso? Lo hemos dispuesto en el artículo 49.1, que es el derecho a la defensa, o mejor dicho, el debido proceso, ¿vale? El 49 constitucional. Dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas en consecuencia. Numeral 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables. Fíjense, la defensa y la asistencia jurídica. Allá hay unas cuestiones ahí de semántica. La defensa y la asistencia. En el desarrollo del estudio constitucional, muchos juristas se han percatado que el Estado entra en esa defensa y en esa asistencia. O sea que no es un derecho per se de la persona. Se lee que es el derecho, como lo dice el encabezamiento del artículo, el debido proceso se aplicará en todas las actuaciones, ¿verdad? Y
actuaciones judiciales y administrativas en consecuencia. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede llegar a un juicio sin abogado. Lo ideal es, de una forma voluntaria, este es mi abogado, y el Estado no tiene objeción, no puede objetar eso. Sin embargo, al momento de la semántica de esto que dice la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables, nos lleva al artículo 253 constitucional. Voy a dar lectura. Yo creo que Neri está allí, no la veo. Sí está. 253 dice: la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de sus competencias mediante procedimientos que determinen las leyes. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo, los demás tribunales que determinen la ley, la Defensoría Pública, órganos de investigación y los auxiliares y funcionarios de justicia. El sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley de abogados y autorización o abogados autorizados para el ejercicio. Eso dio como resultado, fíjate que nos involucran en ese sistema de justicia, estamos llamados a prestar asistencia en ese sistema de justicia, somos auxiliares de justicia. Sin embargo, eso dio cabida para que en el 2002 naciera la defensa pública. Fíjate dónde vamos, defensa y asistencia. Eso motivó a que se crea la defensa pública. Entonces el Estado, que garantiza el derecho a la defensa, promulga esa defensa pública y va sustituyendo esa parte privada de la defensa que tiene ese particular. ¿Alguna pregunta, dudas? No. Ahora, los deberes del abogado lo hemos visto en las clases anteriores, que presta su servicio y tiene que estar necesariamente colegiado, porque nosotros como profesionales del derecho hacemos doble colegiatura. Inscribimos en el colegio de abogados y tenemos que ir al impreabogado, el mal llamado impreabogado, es el ICSA, del lugar donde se desarrolla su ejercicio profesional o estar autorizado por el mismo. Fíjate que ahí vamos en esa autorización. Igualmente, debe defender los intereses que le confía según la ley, estando obligado a guardar secreto profesional. El secreto profesional es muy dado hacia el abogado, que no debe divulgar, y ya vimos esa clase, ni siquiera en el comportamiento de la prensa. Y volvemos aquí, ¿en qué consiste el secreto profesional? El abogado no debe dar a conocer ningún hecho que se le haya confiado. Por ejemplo, las conversaciones y confidencias, tanto de su cliente como del contrario o documento que pueda perjudicarle o le afecte de alguna manera y que hubiese conocido a través del ejercicio profesional. Ahí podemos pararnos un poquito. Generalmente nosotros hacemos conversaciones con los demás colegas y nos referimos a, digamos, de conversaciones muy puntuales de los casos. Si tenemos dudas, no decimos todo el compendio de cosas del conjunto que comprende ese caso, simplemente hacemos un, digamos,
un acápite, un apartadito. Tengo este caso, él mató o hizo o se divorció, no presentó esto y tal, ¿qué hago? Se pregunta. Uno como colega le hace, lo encamina de la mejor manera posible, porque no le puede decir esta es la solución, mira, puedes hacer esto, si encuentra algo mejor, también lo puedes hacer, pero le da ese beneficio de duda, porque si entra a conocer el caso, lamentablemente va a tener que cobrar sus honorarios. Es el deber de ese secreto permanecer incluso después de haber terminado de prestar servicio. Eso queda en archivo muerto. No puede, a menos, como conocimos en las clases anteriores, que se haya cometido un acto ilícito que nos obligue éticamente a manifestar lo que había allí. Del contrario, no. Ahora, ¿cómo hago para aceptar o rechazar el caso? El abogado, uno como abogado, puede rechazar o aceptar el caso de acuerdo al contenido del artículo 13 del Código de Ética Profesional del Abogado. Yo lo tengo aquí y lo voy a buscar. Ustedes lo deberían tener. Denme un segundito. Ya que abro. Artículo 13. Establece que el abogado aceptará o rechazará los asuntos sin exponer las razones que tuvieran para ello, salvo el caso de nombramiento de oficio en que deba justificar el rechazo. En su decisión no deberá influir el interés personal, el monto pecuniario del asunto ni la capacidad financiera del adversario. Tampoco aceptará el abogado un asunto en el que tuviera que sostener principios contrarios a sus convenios personales, inclusive políticos, religiosos, ni aquellos en que su independencia se viera obstaculizada por motivo de amistad, parentesco o de otra índole. En suma, no intervendrá en asuntos sino cuando tenga libertad para actuar. Aquí nos lleva a pensar en esa parte de ética, en el asunto de yo no defiendo personas con problemas de drogas, ya sea el consumo o negociación, porque no me da la moral. Muchos abogados también dicen, no, ese es mi fuerte, yo lo defiendo. Valga. Es una de las formas de rechazo y de aceptación. ¿No? La otra forma, muy, digamos, muy política, es yo no soy penalista, yo soy civilista, o yo soy administrativista, laborista, y con eso, disuelvo esa aceptación o rechazo de manera diplomática la aceptación de ese caso. Fíjate que entra a manejar la moral, la ética en ese caso. Y la mejor parte, la ser pragmático en ese asunto es decir, mira, no soy penalista, soy de este derecho que veo, civil, laboral, tributario, inclusive. Es una manera de rechazar esa parte. Hay muchas formas de aceptar o rechazar. Va a depender de cada quien. Pero como dice el artículo 13 del Código de Ética, que el abogado va a aceptar o rechazará los asuntos sin exponer razones que tuviere para ello, salvo en el caso de nombramiento de oficio, ese nombramiento que les he conversado en los tribunales. O también hay otra forma de rechazo, que es al momento, bueno, ya ahorita los tribunales penales no lo hacen mucho, pero antes se había el jurado.
el jurado, si a ti llega una notificación y tú eras experto en derecho, ya tenía manera de rechazar esa invitación. Esa es una parte del oficio. En la otra parte de oficio, ya ahorita no se está utilizando mucho, pero la ley se mantiene, porque como lo expliqué al principio, de acuerdo a ese 49.1 constitucional, que es el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, y de acuerdo a ese 253 constitucional, donde nace la defensa pública, y asume el Estado a defender y da protección a aquellos que no tengan asistencia jurídica, dársela ellos por el Estado. Ahora viene algo que ustedes tienen que desarrollar, pues todo está la parte teórica, pero se debe desarrollar, no ahorita, sino en el transcurrir de la carrera, que nada más y nada menos las técnicas jurídicas, la utilización de técnicas jurídicas. La técnica jurídica se debe empezar con 3 reglas muy simples que tenemos que siempre recordar como abogados que somos y vamos a hacer en la entrevista con nuestro cliente. La primera, debemos entender que el cliente no es abogado, así sea abogado, pero él no es el abogado. ¿Me explico? Si el cliente sea abogado, él no es el abogado. Y por esa razón no sabe distinguir, porque aún me pregunta, si yo soy abogado, busco un abogado para que me defienda y yo sé del caso. Y me están diciendo que yo no sé distinguir los hechos que son importantes y los que no son para mi defensa. ¿Por qué será? A ver, no se le ocurre nada. Si yo soy abogado y recurro a un abogado, tengo un problema. Y la primera regla de aquel abogado es que el que esté, mi cliente que tengo enfrente, aún siendo abogado, no es el abogado, porque el abogado es él. Y si yo conozco los pormenores de mi situación jurídica, me impide distinguir los hechos y razonar sobre ellos. ¿Por qué será? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, Buenas tardes, profe. Es que me acabo de activar, pero no estoy en la onda. ok, sí. Ok, fíjate por qué hay esa contradicción, que soy abogado y no puedo ver. Uno, va a suprimir el sentimiento, la rabia, el deseo de hacer las cosas que me va a impedir ver más allá de mi defensa. Porque voy a actuar con rabia. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando le llegue esa situación, que sean abogados, el abogado que va a llevar la parte lo tiene que excluir como abogado. Va a compartir las estrategias. Mira, yo me voy a ir de esta manera. Entonces yo digo, no, esa no me parece, es esta. Listo, ahí se acabó todo. No hay más nada. ¿Ok? ¿Sí lo ven? ¿Me explico? Porque están los sentimientos encontrados. Eso es como ir a defender a un hermano o a su papá. ¿Qué se va a lograr ahí? Nada. Simplemente va a privar los sentimientos y la cosa se va a ir por otro sentido. Es mejor que tenga un profesional y uno lo pueda ver. Sucede en muchos divorcios, te voy a poner por ejemplo, el divorcio es más simple. Sucede el tipo de divorcio, pero el divorcio es familia.
Entonces, son familias queridas, entonces son familias. Y el esposo puede ser que sea de otra familia, pero es un vínculo que no se va a romper jamás, que es el vínculo de afinidad. Y la otra parte puede ser una hermana, puede ser una sobrina X. Y hay muchos líos encontrados, muchos líos sentimentales, donde el abogado familiar puede quedar mal parado. No por la ética profesional que tenga, no por su conocimiento, simplemente por la parte sentimental. Uno de ellos dos va a quedar bravo y el que va a pagar es el abogado familia. Por eso es que uno éticamente se aleja. No, amigo. Ya entiendo, ahora sí. ¿Okay? Se aleja para que se desarrolle el proceso. Sin embargo, alejarse no significa no voy a seguir conociendo, simplemente me tienes informado para ver cómo es el proceso. Y ya, cuando se termina el vínculo, todo quedó entre familias. Puedo visitar a ese ex cuñado o lo que sea, y puedo visitar a mi familia. Porque nunca se va a romper. Y si tienen hijos, eso es para más nunca. Y si tienen un hijo, eso es para más nunca. Ese vínculo no lo disuelve nadie. Solamente Dios con la muerte, pero bueno, es otra cosa. Y aún así sigue habiendo esa afinidad, porque no se rompe el vínculo de la afinidad. Buenas noches, Calderón, y buenas noches, el invitado especial. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. El invitado especial está por acá también, quiere ver clase. Ah, buenísimo. Ya tenemos buen candidato. Desaparezco. ¿Alguna duda? Por lo menos Neris, ya Delgado manifestó que no. No, yo entendí ya. Esa es la Lo primera más pregunta. recomendable es conseguir un colega Ajá. lo más cercano posible para presentárselo al familiar que se va a divorciar. Y uno alejarse, como usted dice, para quedar en par de ambas familias, pues, o sea, Claro. Porque es una fractura y de ese hueco que va a quedar esa fractura, va a caer el sí, va abogado a pagar. familiar. Claro, claro. Entonces cada vez que tú, ¿qué tal? Entonces, no te escuchamos, Neri. No. Ahora, la segunda regla es que la mitad de la verdad del asunto suele esconderse en la versión de la otra parte. La misión de uno como abogado consiste en averiguarla antes de enfrentarse en el juicio. Le pongo un ejemplo. Vamos a hablar algo, salir de esto, laboral. Por ejemplo, hay una persona que es demandada por prestaciones sociales. Argumenta que él es un trabajador a destajo, que le paga por trabajo realizado, y cuando demanda, él se establece como un trabajador a tiempo determinado. Lógicamente, la Inspectoría de Trabajo abre el compás y dice: usted le corresponde tanto y tanto y tanto, vacaciones vencidas, todo eso, y sale las prestaciones en $7,000. Fino, está bien. Interpone el recurso, el abogado de la otra parte le dice: no, no, no le paren, eso no va a llevar a nada. Ya va, pero está bien. El abogado de la otra parte dice que no se haga ninguna acción procesal, porque eso no va a llegar a ninguna parte. El abogado de la empresa sigue el curso, el abogado se desentendió. Ahora viene el tribunal y ejecuta una medida de embargo de cuenta de la empresa. Se cobra el dinero
cuando ellos van a utilizar el dinero, porque cambiaron de empresa, pero no cambiaron la cuenta bancaria, cuando da la cuenta en cero, pegan el grito, ¿qué pasó aquí? Van al banco, el banco dice, no, aquí hay una medida preventiva de embargo. Pero el abogado dijo que no nos preocupáramos porque eso no iba a avanzar mucho. Ok. Ahora bien, buscan al abogado, al otro abogado. Mira, tengo este problema, tengo medida preventiva de embargo, porque a mí nunca me fue notificado. Pero les voy a decir algo, le dice el cliente. Ya nosotros tenemos, vamos a transar con el juez para dejar eso así. ¿Sí? Y eso es en la vida real. Buscan al abogado y le dicen eso. ¿Qué le dice uno como abogado? Dice, no, espérate, que aquí hay gato encerrado. Aquí tú no me estás diciendo la verdad. ¿Por qué si te dan una medida de embargo y tú la quieres, digamos, suprimir a través de un medio ilícito para que te vuelvan parte y que el tribunal se quede con otra parte? Aquí debe haber otra cosa. Si se concretan los honorarios profesionales, el abogado hace la investigación, pero ya en primer plano enfrenta al cliente. ¿Y cuál es la respuesta del cliente? Dice, busco otro abogado que tenga conexión con el juez. Tampoco le va a decir la verdad. Quiere que le echen, le borren eso y él continúa con su cuestión. ¿Qué hicieron? No sé. De verdad que es un caso que yo no seguí para adelante y lo rechacé por eso. Pregunté, ¿pero qué quieres tú? ¿Cuál es la parte ilícita que tienes tú? Esa es la parte de la segunda regla. Uno tiene que averiguar antes de enfrentar juicio porque no sabe que va a entrar. En materia penal se le pregunta a esa parte que tú lo mataste, sí o no. No, bueno, se vino encima y yo tenía así el tal y se disparó. ¿Lo mataste sí o no? Porque no puedo decirle al juez, no, él tenía el arma de esta manera y salió así. No, hay que decirle al juez, sí lo mató, pero Hola, buenas noches, ¿cómo buenas están? noches, hay una incidencia que provocó la muerte. Fíjate que cambia el criterio. Él no tenía la intención de matarlo, porque él tenía, al momento del forceo, se fue el disparo, o se fue lo que tenía en la mano. Pero si uno le dice esa media verdad del juez, eso se va a caer, de verdad. O establecer, ¿usted pagó el impuesto sobre la renta? Sí, yo lo pagué. O en las mismas liquidaciones de empresas que han tratado de usurpar las funciones del liquidador por parte del abogado. Y él se siente defraudado, ese liquidador, porque, y se habla con el dueño de la empresa y le dice, mira acá, pero el liquidador no firmó el informe financiero para liquidar. Sin embargo, el abogado lo coloca en el acta de liquidación. Puede haber esa conexión entre ese empresario y el abogado para dejar fuera al liquidador, porque el liquidador va a cobrar su buen dinero. El liquidador se lleva a su abogado y el abogado pregunta, ¿dónde está el nombramiento tuyo? Que debe haber un nombramiento. Y sé la versión que pueda haber. Yo no me interesa ver lo que ustedes hicieron en el registro. Hay que hablar con el dueño de la empresa para establecer las causas que conllevan que el liquidador no firmó las actas, se las forjaron y que se va a presentar al señor. ¿Qué te cree que va a pasar? Corre y tiene que pagar. Y una vez que establece los derechos del liquidador, se tumba el acta.
con otra acta. Se anula. Pregunta, dudas. Voy con la tercera. Los asuntos no son blancos o negros desde una doble perspectiva. Cuando el cliente se sienta delante de uno como abogado, tiene que establecer las pautas en blanco, no una ambigüedad. Nosotros no podemos llegar a un tribunal de esa manera ambigua. Debemos llegar ya, como dicen coloquialmente, con los pelos del burro en la mano. Si es culpable, vamos a defenderlo. Es inocente, vamos a defenderlo. Pero en el proceso de que se van consiguiendo cosas que, pero tú no me dijiste esto. Por ejemplo, el caso de violación, una violación de una menor o de un menor, trae un caso que lleve, de un menor, dos personas, el padrastro y el médico, y la parte que se sintió afectada, que es el niño, convocó y provocó que un familiar lo llevara hacia la alumna y le hicieron la experticia y todo. Cuando se interroga al sujeto, que era el padrastro, dice: no, yo no fui, fue otro, fue el otro que se escapó, se fue, el médico. El niño dice: pero él en reiteradas ocasiones vino a mí, él que está sentado ahí. Entonces ya no queda duda que no importa si un tercero, un cuarto, tú fuiste. ¿No? El abogado de la parte de esa persona dice: bueno, vamos a negociar. No, aquí no hay nada que negociar. No, las prestaciones. No, yo no voy a pagar prestaciones sociales. Cuando él cumpla condena y salga, que pase por el instituto de cobrar lo que le puedan dar, de acuerdo al estatuto de la función pública, que dice que aquel funcionario que purga condena se le abrirá una incidencia salarial, y cuando él cumpla la sentencia, primero que cuando quede firme se retira del servicio de ese momento, y cuando él salga se le paga. Ok, de esta otra perspectiva está la razón del cliente. Es raro que raramente el cliente tiene la razón y al contrario, la tiene y viceversa. En este asunto de nosotros como abogados, esa frase que el cliente siempre tiene la razón, pero es el cliente que consume, que compra, que va por un lado y va a las tiendas y la cosa. Yo, por ejemplo, me estoy constituyendo con el asunto de esta suspensión de vuelo. Yo tengo que salir del país, voy con mi familia, pero suspendieron el vuelo. Mi pasaje está condicionado de que este es el año que le queda de vigencia. Si no se utiliza, ya se perdió. Pero las causas están imputables. La línea aérea dirá: no, eso no es imputable a mí porque es situación que está sucediendo en esta área. Y yo digo, tampoco es imputable a mí porque yo no tengo la culpa de que esto sea de otra dimensión. Entonces me toca interponer a través de otro abogado para que me reconozca mis derechos. Fíjese cómo manejo. Ya voy molesto porque no tenía que ir a ver mi familia, tenía que ver mis nieticos, y ya voy predispuesto a pelear, no sé con quién, pero voy con rabia. Entonces tengo que nombrar un abogado que lleve objetivamente eso, que vea que la línea aérea no dio oportunidades, no dio opciones, simplemente esperar que se abran los espacios para entrar.
Pero es una doble perspectiva que tiene. Tengo el cliente, no consume, no compra, pero sí viene a plantear un problema para procesarlo. Entonces los asuntos no son blancos, el asunto del cliente, la razón del cliente, raramente el cliente tiene toda la razón y el contrario no la tiene. Porque el cliente puede venir a nosotros y decir en otro caso, yo me quiero divorciar de fulana de tal porque la vida mía ahí es imposible, porque me maltrata. Ok, seguro, seguro. Me llega, cada vez que llego a la casa, abro la puerta, me lanza un pote, me lanza esto, no sé qué cosa. Es imposible vivir. El abogado dice, caramba, sí, con esa tiene la razón. El otro, que es la otra, está hablando con el otro abogado y sí, cada viernes que llega me arrastra por el piso, me da vuelta para acá, es una maraca. Y aquí está la foto. ¿Qué va a pasar cuando se llega a la confrontación? Nada, uno queda mal. Entonces uno empieza a investigar qué pasó allí, si llamaron a la policía, si llamaron a otra parte. También se ve mucho en penal por actos innobles y fútiles. Ese acto innoble y fútiles es sencillamente, pueden haber un grupo de personas y uno manifiesta y dice, mira, el que va por allí, el que va en esa acera, tiene coloquialmente una culera conmigo. El otro le puede decir, bueno, vale, pero resuélvala aquí, mátalo. Y el otro y pum, lo mata. Es un acto innoble y fútil. Ahora bien, ahora, a pesar que dice esa persona, no, no, mátalo, termina esa culera, mátalo. A pesar de eso, y viene, uno se enfrenta en ese caso y lo explican de esa manera, dice, pero ya tú insistes que lo mate el otro lo hace. Llega el fiscal y dice, no, este está imputado por acto innoble y fútil. Cuando llega la parte de los testigos y uno tiene que hacer la investigación, fíjate que el cliente raramente tiene la razón. Se da cuenta de que los testigos que está promoviendo el fiscal tiene realmente problemas con esa persona y el problema ha sido notificado en la policía y han firmado caución por malos vecinos. Entonces se determina, fíjate toda la narrativa, se determina que hay una animadversión sobre el cliente de mi cliente que dijo mata. Sí, yo lo escuché porque él dijo, ajá, pero ya tú tienes una condición previa en policía con él por unas cosas que de compatibilidad de caracteres y entonces no eres un testigo confiable. Y de esa manera, con esa investigación que no te la está diciendo la persona, porque está detenido, no sabe quién va a venir como testigo, pero por eso estamos los abogados para hacer ese tipo de investigación. ¿Quiénes son los testigos? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Dónde se equivoca la policía en describir en el acta policial el hecho? De esa perspectiva, raramente un asunto solo tiene implicaciones jurídicas de una sola materia o jurisdicción. Un asunto laboral puede tener implicaciones y puede ser una derivada en el ámbito penal. Solamente el ámbito penal tiene una sola implicación y va a depender. Porque la situación penal el delito no ha sido suprimido, que es el adulterio, puede derivar en una situación civil. En el asunto laboral puede derivar que hay accidentes de trabajo, despido, por hurto. Explico. Si en la parte laboral hay un despido por hurto, ¿qué debe conocer? Hay que ponerlo a la orden de la fiscalía. Ahora, el derecho penal solamente lo sanciona
la privación de libertad, pero no lo obliga a devolver. La persona, el interesado, tiene que accionar la parte civil para que le devuelva. Generalmente esos objetos que son procedencia de hurto en un trabajo no regresan, porque son materias de prueba. Y las otras implicaciones son en materia fiscal y tributaria, que es difícil, es un poquito más fuerte, que hay que traer la parte forense, que es la parte de un contador forense y un abogado forense. De estas tres realidades, la técnica jurídica comienza, ¿cómo comienza? Con la primera visita del abogado con su cliente. Dice, tratando de entender los hechos, analizando jurídicamente la historia que nos cuenta. Debemos escuchar y decirle si tienen razón. Y le tenemos que hacer ver al cliente que los hechos son relevantes para su defensa. Le pongo un ejemplo. Hay un carro, hay una pared, está débil. Las personas que están cerca de la pared dicen, mira, esa pared está endeble. Llega a la pared, se cae, aplasta el carro. Le dice al dueño de la casa o del edificio, mira, tienes que pagarme el daño. ¿Usted cree que procede el daño? Ahora va al otro abogado y el abogado le dice, no, sí, dale, te demandamos, te van a pagar hasta un carro nuevo. Pide el carro que tú quieres y lo vas a tener. A contarle la historia. Porque le vamos a decir que tu hecho tiene razón y tú te vas a ganar el caso. Siempre ese optimismo del abogado para captar al cliente. Pues lo quiere hacer. Hay abogados así. Hay otros que dicen, no, a ti te dijeron que esa pared se iba a caer, tú no quitaste el carro. Pero si hay otra razón de que no es contra el dueño, es contra la constructora que está haciendo la reparación de la pared. Porque no colocó los avisos necesarios que esa pared estaba débil. Ahí sí. No, ustedes no son del caso. No le voy a hablar de eso. Pero tampoco hay que olvidar el ánimo perturbado del cliente. Fíjense lo que llaman las conductas, las partes que estamos manejando, que es esa emotividad que puede tener el cliente. Y el cliente puede distorsionar la percepción de los hechos y no se da cuenta. Su versión es la interpretación subjetiva de la realidad que él no ha pasado por su tamiz, o puede ser su ego alterado. Nosotros debemos ser en materia como psicólogo, equilibrar esa particularidad del cliente. El cliente algunas veces quiere escuchar, sí voy a ganar el caso, y no acepta los atajos que puede llevar. Y los abogados que uno conoce dicen, sí vas a ganar, pero ya va, pero el otro no es mucho. El otro abogado va a hacer su trabajo. Y hay que tener la realidad clara. ¿Cómo centramos ese problema jurídico? El primer caso ya lo sabemos, es la entrevista. En la entrevista tienen que decirnos la verdad absoluta, no medias verdades. Se define el perfil jurídico del asunto. Se les dice dónde vamos a llevar ese caso. Los tuyos es un civil, es un administrativo, es un tributario, o simplemente vamos a tocar la vía administrativa en sede administrativa para ver qué nos puede llegar. Un despido con implicaciones penales, separación con implicaciones fiscales por la liquidación de bienes, lo que estamos hablando, puede ser
pero uno tiene que estar presto. ¿Dónde tú vas a llegar? Fíjate cómo se manejó el caso del liquidador. Lo están usurpando en el registro con su informe financiero, que él no firma, pero él está autorizado para eso. Pero ya el registrador hizo todo el compendio de aceptación. Él queda fuera. Y al quedar afuera no le van a pagar, no le van a reconocer el dinero. Entonces la estrategia, no, vamos a ir allá, no, vamos al CENIAR, ponemos la denuncia que están liquidando a esta empresa, que tú eres el liquidador y no te dejaron. Porque el CENIAR sí pregunta, ¿quién es el liquidador? Y van contra él. Y tiene que admitir la liquidación el CENIAR. Y si en ese informe financiero se establece que era 10 bolívares y este está diciendo que eran 100, bueno, no te quiero contar la multa y todo lo que implica para ello. Es interesante el tema. ¿Cómo podemos entrar? Lo podemos entrar a través de la siguiente regla. Conocer, y le digo de ahora en adelante, y siempre lo he dicho, el derecho se entiende leyendo. Una de las cosas para centrar el problema jurídico, una vez que ya he conocido cómo lo voy a atacar, qué herramientas dispongo. Nos vamos al código, pero el código nos dice el fondo de la cosa, pero no la forma. Entonces hay otra herramienta que es la parte de jurisprudencia, sentencia, que hoy nos permite, la base de datos nos permite obtener enorme cantidad de información para analizar mejor los requisitos. Hay sentencias, me decía, voy para un desafecto, pero el código no me dice cómo hacerlo. Me voy a sentencia de desafecto del 2014 y 2016 y ahí voy a tener un compendio de cómo hacer eso. Decirle al juez, de acuerdo a la decisión de la sentencia tal y tal y tal, y entonces sí desarrollo la mejor idea. Hay otro, analizar los requisitos generales de ese tipo de asuntos y las normas aplicables. ¿Qué nos lleva a eso? El estudio de los códigos. Eso sí, si voy a ser especialista en derecho civil, yo debo conocer de la A a la Z el derecho civil. Si voy al penal, de la A a la Z el penal con todas sus leyes que tiene el penal. Si voy al tributario igual, si voy al administrativo igual. El administrativo es más amplio, porque el administrativo conlleva a todo el ordenamiento jurídico. Ser administrativista es eso. Va a analizar de todos los aspectos posibles. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer ese estudio? ¿De dónde podemos estar inmersos? Porque eso va a depender de los honorarios. Y debemos tener, pero este es un caso. Sí, va a presentar el contencioso y vamos a hacer esto. Y la otra parte va a decir aquello. Y vamos analizando el quantum. Vamos a cobrar de esos honorarios. Ahora la comparación con nuestros casos. En un lado tenemos los requisitos generales de los hechos. Y hay que observar los supuestos hechos que se cumplen en el caso. Si cumplen o no. Los requisitos generales, en tu caso, analiza los hechos favorables y los perjudiciales para tu cliente. Fíjate que, sí, eso no se utiliza mucho. Eso establece la ley de ética. Pero ya por razones de estudio uno dice, llega el divorcio. Sigo con el divorcio. Pero el divorcio llega por el 185A. ¿Cuál es la primera pregunta? Que tenemos un 185A. ¿Ustedes han visto derecho de personas, no? ¿Sí lo vieron? Sí. Ok. ¿Cuál es el requisito para activar el 185A?
se le olvidaron, vale. Una de las preguntas que uno le hace, en este caso, al cliente que tenga, ¿cuántos años tiene el último hijo? 5 años, 2 días. Dame la fecha. Pues no voy a confiar que tenga 5 años. Nació en el 2020. Ajá, de fecha, mayo. Ya tiene 5 años. 5 años. Estamos en el 12, 7, 5 años, 7 meses. ¿Por qué lo hacemos? Es fundamental hacer esa pregunta, porque disolvemos el vínculo matrimonial por la no convivencia. Porque a pesar de que no convive, si tiene un hijo que sea menor de 5, hay una convivencia y no se puede atacar el 185A. Se puede con el 185, pero ya. Esa por no convivencia no se puede, porque el niño que tenga menos de 5 años priva ese derecho. Si tiene 5 años más un día, sí va. Porque el código establece que el que tenga, que no haya convivido más de 5 años, se le aplica el 185A y se demuestra que no ha convivido. Si no tienen hijos, así sea, de hoy para mañana no han convivido. Si no tienen hijos. Pero el niño priva. El niño está privando y siempre va a privar. Esa prueba, la prueba es irrefutable. Tengo 4 años, no te puedes ir. Esa es una de las partes que uno tiene que estar claro. Y hay otras particularidades en el derecho. En el derecho laboral, ¿qué fecha ingresaste para poder sacar las prestaciones sociales? Ahora bien, esa es la técnica. Preparar y prever las pruebas precisas en el caso. De las pruebas se va a determinar cuáles las normas aplicables y cuáles son los requisitos necesarios para el asunto concreto. ¿Cómo se prevén esas pruebas esenciales? Los elementos esenciales de la ciencia jurídica, por eso es una ciencia, es realizar un requerimiento notarial, una copia certificada. Dame el acta de matrimonio certificada. ¿Dónde va a estar eso? El acta de matrimonio, ¿dónde va a estar asentado? En el registro civil, ¿no? Registro civil, ¿no? A través de la alcaldía, si fue la alcaldía o a través de... Ahora, yo quiero que ese registro me la dé certificado. O que la venta del carro sea certificada por la notaría, la copia. Todas las acreditaciones van a ser puestas de manifiesto a aquellos órganos que les competen. Por ejemplo, dame la parte de sucesión. ¿La hiciste? Sí. ¿Dónde está el registro sucesoral? Pero los que certifica el CENIAL. El CENIAL lo emite. De esa manera vamos facilitando el agrupamiento de las pruebas y la razón, y para darle la razón al cliente en una negociación ante el tribunal. Un ejemplo clásico, clásico no, solo llevé yo. En materia laboral, una persona demanda una empresa y dice que ella tiene 14 años trabajando en esa empresa y nunca ha recibido vacaciones, ni pago, ni bono, solamente el sueldo de 15 y último. Y demostró que sí, era verdad. O sea, ella era el contador de la empresa. Ella le pagaba, porque sí le pagaban.
todas las cosas. Pero ella fue anulando, cada número fue anulando y quedó en la inopia, quedó en ese mensual. Y entonces pasó cuando me llama la empresa, que dije, mira, está pidiendo mucha plata y la empresa no tiene cómo, pero nosotros le hemos pagado, pero no podemos demostrarle. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? En ese momento a mí nada se me ocurría. Y vamos a analizar el caso. Registro bancario. Fíjate que ella utilizó la condición que tenía la empresa, que ellos denominaban cuenta secreta. O sea, era los pagos que los llevaban a esa cuenta para no pagar impuestos. Entonces, no podía ser público. Evadía. Fácil lo hace. Cada cuenta extranjera, cuenta de esto. Lo que estamos Se le hace una auditoría. a ella. No, ¿Sí? no, porque ya está afuera y auditoría no. Ella no demuestra prueba, ella dice, a mí no me han pagado nada, el que me pagaron fue esto. Ay, ¿dónde está el computador de ella? Disco duro borrado. Ay, chamo. Mira, Manuel, tú eres técnico, habla, chamo. Está calladito, hermano. Es que, También. a ver, profesor, el caso, en este caso, la información que se quiere demostrar es que la empresa sí le pagaba a la trabajadora. Sí, le pagaba. Correcto. Yo era testigo. Bueno, Exacto. una de las formas de poder hacerlo, bueno, buscando en la contabilidad sí se registraban los asientos de los pagos de las nóminas. Eso es una trazabilidad que puede justificar que ciertamente pues la partida de los pagos al personal estaba siendo afectada. El recibo de pago del trabajador, si se le entregaba recibo de pago del trabajador, porque eso pues, es una prueba y además es una obligación que nosotros tenemos, ¿no? De entregar un recibo de pago, verificar si le entregamos recibo de pago y lo tenemos firmado en su expediente, validar también, ¿no? Si la persona asistía a la empresa